a otra edición de la cátedra del Reino Unido en Argentina, acá en el SEMA, en esta iniciativa que tenemos entre el SEMA, la Embajada Británica y la Cámara Argentina, la BritCham, la Cámara Argentino-Británica. Hoy vamos a hablar de un tópico súper interesante. Creo que es la primera vez que los trabajamos este tópico en la, en la cátedra del Reino Unido. Hemos invitado a un oficial naval a que preparó una tesis por fuera del sistema militar, dentro de su tesis de maestría en la Universidad de Buenos Aires. Y es muy interesante porque nosotros hemos siempre trabajado estos temas dentro del OSID, y ya en el OSID del SEMA hemos venido trabajando la relevancia de los poderes navales y, y los cambios que se están dando en la geopolítica mundial. Y ahí se me ocurrió la, invitarlo a Matías a que venga a hablar de algo que prácticamente en la Argentina no se habla, o se habla con muy poco entendimiento. Y esperamos que el año que viene podamos tener la voz justamente de oficiales navales del Reino Unido para que vengan, para que hablen de este tópico. Así que hoy nos vamos a aproximar a la Armada Real Británica, a cuál es su rol en el mundo, cuál es la relevancia de la Armada Real Británica y qué implicancias tiene para la política. Eh, vale decir que es un tópico no ajeno a la universidad, pero sí ajeno a la cátedra. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Yo tengo el gusto de haber dirigido la tesis de Matías Coso en la Universidad de Buenos Aires, y es un trabajo que ahora va a devenir el libro en los próximos meses, y que hoy vamos a tener vamos a hacer algo que hacíamos a principios del siglo XX, que era mirar qué es lo que están haciendo los grandes para ver qué es lo que podemos hacer nosotros en este cambio de política internacional y qué sucede con una armada como la Armada Británica. Eh, bienvenido a la cátedra, es un gusto tenerte y te entrego la palabra a vos. Ya sabés, la cátedra tiene una hora, hora y cuarto más tardar de tiempo. Una vez que vos expongas, entre los 30 y 40 minutos, le abrimos el espacio a las preguntas, que se van a leer todas en orden de prioridad. Y sin más vueltas, y agradeciendo a todos los que se han sumado hoy acá a, a nuestro encuentro de todos los meses, te entrego a vos la palabra, Matías. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Universidad del SEMA por la oportunidad que me da de poder presentar este tema que me costó 2 años de trabajo bastante intensos. Quiero agradecer, por supuesto, al profesor Bataleme. Quiero aclarar también que lo que voy a decir es una opinión personal y absolutamente mía. No representa de ninguna manera la opinión de la Armada Argentina, tampoco de la Universidad del SEMA, ni siquiera la de la Universidad de Buenos Aires, que es donde yo hice mi trabajo de investigación. Solamente es lo que yo pude leer, investigar y las conclusiones a las que pude haber llegado en su momento. Sin más introducción, arrancamos con la presentación. Mi tesis tiene que ver con cómo la Royal Navy, la Armada Real Británica, opera como un instrumento principal de la política exterior del Reino Unido, y cómo tras el Brexit, tras el referéndum de 2016, la Armada, junto con los otros también servicios armados, se fue adaptando a la nueva orientación que el gobierno, el nuevo gobierno, o los nuevos gobiernos de Theresa May primero, de Boris Johnson después, propusieron y que aún continúa.
A ver, oh, a ver, esperen que se ha caído el expositor. Denme un minuto que se debe haber desconectado. Típico problema de efecto técnico. Ya en 2 minutos comenzamos de vuelta. Pido disculpas por... El Zoom a veces puede hacer estas cosas. Así que ya se va a conectar nuevamente. A ver. Hola. Ahí estamos. Estás muteado, Matías. Ahí está, disculpen, se me había Ahí está, cortado la perfecto. conexión. Listo, ahí está. Bueno, Muy bien. estaba haciendo esta introducción, sin más vamos a comenzar, ya hemos perdido un poco de tiempo. En primer lugar, quería plantear como premisa de partida eh, estos dos factores que son los que la teoría realista define como los que definen a una nación como una gran potencia. El primero de ellos, tener una población grande y saludable y cohesionada, y después tener riquezas. Estos van a ser dos conceptos a los que vamos a volver a lo largo de esta exposición. En segundo lugar, quería mostrarles esta imagen en estos 4.000 kilómetros de circunferencia se concentra más de la mitad de la población mundial. Esto es el espacio Indo-Pacífico. Este es un tema que también es relevante para lo que vamos a hablar. Hablando del tema del factor población. En cuanto al factor eh, económico, tenemos acá visto cómo a lo largo de la historia, desde hace 2000 años, se ha ido trasladando el centro de gravedad de la economía mundial violentamente en los siglos XIX y XX hacia Occidente, por la revolución industrial, por el surgimiento de la máquina de vapor, especialmente en el Reino Unido, luego en los Estados Unidos, llegando a fin de la Segunda Guerra Mundial a su máximo punto en Occidente, y como luego a partir de ese momento, y con mucha mayor velocidad, se sigue trasladando de nuevo hacia el este. Esto nos indica también las dinámicas de poder, cómo van cambiando. Para seguir presentando un poco el escenario sobre el que vamos a trabajar, les quiero mostrar esta imagen que sintetiza básicamente lo que yo llamo el aparato circulatorio del mundo, ¿no es cierto? Los flujos de energía, de petróleo y los distintos pasos interoceánicos, que son
donde este flujo, digamos, de energía y de poder se transporta. Y finalmente, el sistema nervioso del mundo, que son los cables de fibra óptica, los cables de comunicaciones por donde circulan datos y, más importante que eso, dinero. Las transacciones comerciales y bancarias transitan todas por este sistema nervioso mundial. Acá tenemos una pequeña viñeta donde se marca, por ejemplo, cuál es la conexión de Taiwán. Vean que tiene apenas una pequeña conexión con la China continental y en cambio sigue todas sus conexiones a Occidente. Y ya yendo directamente al Reino Unido, que es lo que nos interesa en esta presentación, antes de 2015, las relaciones entre el Reino Unido, entre el gobierno del Reino Unido en ese entonces, el, el primer ministro Cameron, que hace poco ha sido nombrado canciller, estaban en su punto máximo de cooperación. Se hablaba de la era de oro de las relaciones entre China y el Reino Unido. En ese momento había proyectos de conectividad como el 5G de Huawei, había proyectos comerciales, bancarios, incluso hasta la construcción de una planta nuclear con tecnología de China en el Reino Unido y con capitales chinos. Todo eso, tras el Brexit, ha ido cambiando. Las administraciones de Theresa May primero, de Boris Johnson después, que son los que yo me dediqué a estudiar. Ahora tenemos una nueva administración que ha seguido en gran medida con esto. Esto se fue modificando a bastante velocidad. Entonces, desde mi estudio principal estuvo orientado a, a esta fecha del referéndum, primeramente, hasta la publicación de una estrategia nacional integrada, una revisión integrada de seguridad, donde todos estos conceptos que se fueron desarrollando durante las administraciones de May y de Boris Johnson fueron ya plasmados en papel y, y luego se hizo una actualización tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, donde además se incorporó esta problemática, pero no se abandonó este nuevo tilt al Indo-Pacífico. El Brexit consistió básicamente para el Reino Unido en una opción por una Gran Bretaña global, por una aproximación al mundo independiente de Europa, con una agenda propia de Gran Bretaña global, frente al surgimiento de una nueva superpotencia, sí, al surgimiento de una superpotencia que vuelve con mucha fuerza a tratar de ser protagonista y a desafiar a lo que el gobierno del Reino Unido y otros gobiernos occidentales llaman un orden internacional basado en reglas. Este orden internacional basado en reglas claramente es un interés del Reino Unido y de otros países aliados de que sea mantenido, principalmente de los Estados Unidos. Es un orden diseñado a la medida de potencias marítimas que necesitan del comercio para su prosperidad y para su seguridad. Frente a ello, tenemos a China, que como vimos en la primera placa, ya tenía el factor población, una población que aún hoy es la mayor del mundo, ahí a la cabeza a cabeza con India, más de 1.500 millones de habitantes, pero que tenía una situación económica hasta, podríamos decir, fines del siglo XX, que la ubicaban claramente en el tercer mundo, un país subdesarrollado. A partir de la primera década de este siglo y su incorporación a la Organización Mundial de Comercio, y esta economía empezó a crecer a una velocidad impresionante y empezó a desafiar de a poco y luego más la hegemonía de los Estados Unidos y estas reglas
impuestas sobre la libertad de navegación. Y ya para el año 2014 se empezó a notar la construcción incluso de islas artificiales y el desarrollo de una armada impresionante. Hoy por hoy, la armada con mayor número de buques en el mundo ha superado a los Estados Unidos, está por recibir a su tercer portaaviones, ha desarrollado submarinos nucleares con capacidad de lanzamiento de misiles balísticos, tiene submarinos nucleares de ataque, cruceros, lanzamisiles, toda una armada impresionante construida en muy poco tiempo, en apenas 20 años, que la posicionan como un rival, por lo menos en el Indo-Pacífico, para los Estados Unidos, que hasta no hace mucho tiempo tenían absoluto dominio del mar en esa zona. Además de su sistema formidable de incorporación de unidades y de adiestramiento, ha desarrollado un sistema de defensa basado en misiles balísticos y en misiles eh, de crucero, además de aviones con un alcance que le permiten proteger a su armada para salir a aguas abiertas y básicamente un interés primordial que tiene la República Popular de China, que es el abastecimiento de petróleo del Golfo Pérsico, como vimos en la segunda placa, que pasa en general a través del estrecho de Malaca, un estrecho muy pequeño, controlado por Singapur y por Indonesia, que tiene una base de la Royal Navy, una pequeña estación de, de carga de combustible que puede recibir a los buques del Reino Unido y bueno, y las facilidades en Australia que también están. Frente a eso, el Reino Unido se da cuenta de que para seguir siendo una potencia global, para seguir siendo un país importante en el mundo, tiene que estar presente en esta región del mundo. Esta región del mundo es, como ya vimos, y va a ser el centro de gravedad de la economía y donde se concentra la mayor cantidad de gente, donde se produce la mayor cantidad de intercambios comerciales y financieros. Justamente la City de Londres quiere seguir siendo la plaza financiera más importante del mundo, no puede perderse este negocio. Entonces, la prosperidad y la seguridad una vez van de la mano y la Royal Navy una vez más se compromete con este interés del Reino Unido. Frente a eso, entonces, las administraciones de Theresa May primero y de Boris Johnson luego, tras finalizar sus intervenciones tanto en Irak como en Afganistán, que insumieron muchísimos recursos humanos y materiales, vuelven a potenciar a su armada. Una armada que durante las últimas 3 décadas sufrió recortes, se achicó el número de buques, al tiempo que los buques se hacían más grandes. Un poco esta investigación yo la inicié preguntándome por qué buques tan grandes, ¿no? Para una armada que tenía como prioridad el Mediterráneo y el Atlántico Norte. ¿Por qué cambiar buques de 20.000 toneladas, como eran los antiguos portaaviones de la clase Invencible, a buques de más de 60.000 toneladas? ¿Por qué fragatas que son el doble de grandes? Y bueno, eh, para un despliegue global en el Océano Pacífico, para estar a miles, decenas de miles de kilómetros de su puerto de origen, esto ya tiene un poco más de sentido. Y frente a ello, y tras su primer despliegue operacional, el grupo de portaaviones, que fue justamente al Indo-Pacífico, se pudo notar que este escaso número de unidades de superficie hace necesario que el Reino Unido trabaje con aliados y con socios para poder tener una presencia creíble al este de Suez, tras casi 50 años de haberse replegado fines de la década del 60, principios de la década del 70. Entonces, acá vemos que la Royal Navy tiene un problema, tiene escasos números de buques principales, necesita desplegarlos muy lejos. Si necesita hacer un reemplazo, bueno, va a tener esa limitación. Además de eso, sigue operando globalmente en el Caribe, en el Mediterráneo,
en el mar del norte, en el Océano Atlántico Norte, con el surgimiento de Rusia también, con una actitud un poco más revisionista. Entonces, eso va a ser necesario ajustar. Y Me parece que volvió a colgarse la imagen. A ver, voy a tratar de conectarme de vuelta con el dispositor. Las cuestiones técnicas. Ahí me dice que sucedió lo mismo, que por favor le demos 3 minutos que está volviendo a ingresar. Ahí está, ya se está conectando, así que, a ver, Matías, ¿me estás escuchando? Hola, Matías, gastó toda la plata en los libros para poder hacer la tesis y se olvidó de comprarse una computadora. Vamos a tener que ayudarlo. Matías,
Ahí me estaba mandando un mensaje. Está, está en eso. Ahí me está mandando un mensaje, me dice que está en eso. Deme, deme en un minuto. Cosas técnicas. Ahí está. Ya tiene audio. Bueno, pido disculpas Ahí nuevamente. está. Ahí creo que ya tengo el sistema Ya solucionado. tenés audio. Tengo audio, todavía no tengo video. Le decía a quienes nos están acompañando en este momento de que gastaste mucha plata en libros y te olvidaste de comprarte una computadora, pero bueno, son cosas que pasan. No, no sé Es qué está parte pasando. de nuestra realidad. No, el problema no es la computadora, el problema es la alimentación eléctrica acá en Bahía Blanca, que se baja la tensión mucho y se apaga todo. Y después vuelve. Así que bueno, ahí estoy compartiendo la pantalla. Bueno, algunos de los que te están acompañando dicen que eso es culpa de los sueldos que se cobra. Así que bueno, no te sientas mal ni nada por el estilo. No, no, traté de Te está cumplir la gente acá haciéndote el aguante, así que con agradezco una, a todos los que están acá, es que esperando por arrancar nuevamente la presentación. estoy acá con una computadora portátil porque tiene batería, la de escritorio se moría. Así que vamos a compartir de nuevo la pantalla y, y vamos a continuar. Me imagino que en la Armada Británica también tienen los mismos problemas, así que no seamos tan duros con nosotros mismos. Esperemos que no. A ver, no sé si se está viendo mi pantalla presentada. Sí, se ve la pantalla proyectada, sí. Vamos a ver porque no se está poniendo la presentación. Está abierta la presentación de PowerPoint. Ahora sí. Todavía no te estamos viendo. Ahora sí. Ahora va a aparecer. Has logrado captar la atención de la gente que no se ha movido todavía. Nadie se fue. Bueno, agradezco y pido disculpas por este pequeño inconveniente técnico. Entonces estaba con este problema, digamos, que tenía la Armada Real de contar con un número escaso de escolta, apenas 6 destructores antiaéreos, algunos de ellos con problemas en su momento de propulsión, y, y de apenas 2 docenas de fragatas Esa es la antisubmarinas, Armada China, ¿eh? No es la Armada Británica. Hoy no le al vamos a menos, dedicar. al menos una docena de fragatas tipo 23 antiguas, pero con un proyecto muy ambicioso de construcción de fragatas tipo 26 y aquí aparece la solución a este problema que consiste en volver a los orígenes,
volver a la idea churchilliana de la anglósfera y volcarse a sus antiguos aliados, a sus países hijos, sus ex colonias que hoy son estados muy prósperos. Y vemos que esta idea no es nueva. Esta idea ya fue analizada, ya fue pensada por un gran pensador, por el que a muchos indican como el inventor de la geopolítica, que no en su libro más importante y más conocido, sino en otro, al cual llegué al final casi de esta investigación. Ya en el año 1902 proponía esta idea de crear una armada británica, de las armadas británicas, lo que acá con Juan bautizamos en su momento la flota de la corona, todos los buques que son de su majestad. Y vemos como esos países, que a diferencia del Reino Unido, son todos países que están en el Pacífico, mucho más, por supuesto, Nueva Zelanda y Australia, pero también Canadá, hoy son países muy prósperos. Eh, Vamos de nuevo al factor de la riqueza. Tienen, tienen poblaciones que sumadas son también mucha gente, y están en condiciones entonces de sumarse y de apoyar al Reino Unido eh, en esta conformación de la gran flota de la corona. Y la base de de este sistema de cooperación internacional, que no tiene precedentes en el mundo, al que se suma también Estados Unidos, y ahí volvemos a la idea de Churchill, de los pueblos que hablan inglés, de English Speaking Peoples. Vemos cómo integraron y a través de la tecnología y del intercambio en una plataforma en particular, que es esta fragata tipo 26, de las cuales el Reino Unido está construyendo 8 unidades, pero Canadá va a fabricar 15 y Australia 9, con lo cual van a ser el buque de producción británica más exitoso comercialmente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y además distribuido estratégicamente en el Indo-Pacífico, en el Atlántico Norte, en el Pacífico Norte, con facilidades de reparaciones, de construcción, y un concepto novedoso, que es el concepto de la intercambiabilidad, la posibilidad de que una plataforma de la Royal Navy pueda ser incorporada en un grupo de portaaviones norteamericano y pueda ser reemplazada por una fragata canadiense o por una fragata eh, australiana, y eventualmente Nueva Zelanda, que se especula también que podría sumarse a esta iniciativa. Luego aparece otra plataforma interesante, el Caza F-35, que va a ser incorporado por todos estos países, también menos por Nueva Zelanda. Y otra plataforma importante de exploración, el avión P-8, es un avión con capacidades antisubmarinas impresionantes, con mucho tiempo de permanencia en zona de operaciones, y que ha sido incorporado por los 5 países, ¿cierto? Y que están enlazados en datos, en procedimientos, de una manera que no es frecuente entre otras armadas del mundo. Entonces, esta idea de Churchill de integración, de trabajo mancomunado entre los países que hablan inglés, vemos cómo se ha retomado con gran ímpetu tras este desafío que supone la aparición de un competidor como China en un espacio que es tan importante como el Indo-Pacífico, y donde las armadas van a tener un rol muy importante, a diferencia de lo que sucedió en la Guerra Fría, como diría eh, el profesor Brzezinski, donde la disputa era netamente aeroterrestre. Acá vamos a tener un teatro de operaciones aeronaval y un rival que a diferencia de la Unión Soviética, tiene una capacidad económica y también poblacional mucho más desafiante. Entonces, este concepto, asociado a una evolución, porque esta idea de la cooperación entre los países que hablan inglés surge de casi el origen de estos países, en la integración de una red de inteligencia como es la red Five Eyes, donde comparten todo tipo de inteligencia, eh,
donde comparten el mismo idioma y donde los oficiales cursan en sus escuelas y se intercambian, se está llevando al extremo, a la interoperabilidad total, junto con las tecnologías de redes que hacen posible la transmisión de información en tiempo real desde buques, aeronaves y estaciones en tierra, de una manera que hace pocos años era impensable. Esta idea que yo empecé a trabajar en el año 2018 y cuando la estaba trabajando se llegó a un nivel que yo no me hubiese imaginado que iba a poder suceder, que es esta iniciativa AUKUS, que en el año 2021 anunció el presidente Biden junto con el primer ministro británico y el primer ministro de Australia, que es la incorporación por parte de la Real Armada Australiana de 8 submarinos de propulsión nuclear provistos con tecnología británica, tecnología de los Estados Unidos, con bases en Australia. Y bueno, claramente vemos acá como el Council Strategy, un think tank que funciona en Londres, ya imagina una política de contención y una estrategia naval de contención de China, apoyándose justamente en la fuerza de submarinos de Australia, principalmente, y también de los Estados Unidos. Y como acá vemos una aproximación por Occidente, desde las facilidades que tiene el Reino Unido en el Golfo y en Diego García, y actualmente en Singapur, y por el este, desde los Estados Unidos, Pearl Harbor, la base principal del Comando del Indo-Pacífico, antes se llamaba Comando del Pacífico, ahora se ha renombrado, justamente en sintonía con toda esta política, y vemos hasta dibujadas las áreas de patrulla de los submarinos, ¿no? Un esfuerzo intelectual de la gente del Council on Strategy de entender de qué se trata la, la idea del AUKUS, ¿no? Que ya está en marcha y que es, según dicen los protagonistas, más que submarinos, pero principalmente es dotar a Australia a un club muy selecto al que pertenecen muy pocos países, que es el de contar con submarinos nucleares y nada menos que con 8 unidades, que es un número muy importante. Claramente el esfuerzo económico de Australia va a tener que ser muy grande para poder mantener esta iniciativa, digamos. Y volvemos entonces a esta idea churchilliana de la tarea común del mantenimiento de un orden internacional basado en reglas, un orden liberal, que es en definitiva la ideología de los países marítimos que dependen del mar para su seguridad y su prosperidad. El concepto de libre navegación y de mares abiertos, que hoy está siendo desafiado, especialmente en el Indo-Pacífico, por una posición soberanista de la República Popular de China con respecto a esto, al mar, al mar del sur de China y también al mar del este de China, con algunos reclamos sobre islas que hoy están bajo soberanía japonesa. Así que bueno, voy a dar por terminada esta introducción, esta presentación, y voy a quedar atento a las preguntas que puedan llegar a surgir. Muchas gracias. Hola, ahí, Hola, 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 Juan. ahí está. Sí, sí, ¿Qué haces? Em, Arrancamos entonces con las preguntas. La primera pregunta es arranque. mía. ¿Qué rol va a tener la Armada norteamericana en este juego, no? Bueno, la Armada norteamericana tiene en el Indo-Pacífico su interés principal, ya lo dijo en su momento el presidente Obama, lo ratificó el presidente Trump y el presidente Biden también lo ha reafirmado. Entonces, la Armada norteamericana va a ser la encargada de garantizar la seguridad de los aliados de Estados Unidos en el Indo-Pacífico y va a tener el liderazgo de una coalición que intenta contener eh, este ímpetu chino de territorializar el mar del sur de China y de controlar eh, el mar del sur de China, el mar del este de China. Hemos tenido ya incidentes, escaladas diplomáticas y movimientos de buques importantes también en Taiwán, alrededor de Taiwán.
recientemente. Esto ha sido claramente eh, respondido por Estados Unidos y obviamente la Royal Navy, con tantas oportunidades, está presente y lo hizo efectivo en el año 2021 con el despliegue de grupos de portaaviones y lo está haciendo también con la presencia de dos buques patrulleros que se encuentran en el Indo-Pacífico y eventualmente teniendo la capacidad, junto en un futuro próximo, con el apoyo de la Armada Real Canadiense y la Armada Real Australiana, de tener una presencia sostenida y unas facilidades logísticas muy acordes a las unidades que va a operar en la próxima década o en la siguiente. Matías, primero te voy a pedir que saques la presentación, que vuelvas a dar la cara como corresponde. Sí, ahí lo Ahí empiezan las preguntas. Ahí acá empiezan las preguntas, el fuego cruzado. Gustavo puso en el chat, en este contexto, ¿puede comentar el rol de las Islas Malvinas, Argentina y el Estrecho de Magallanes? ¿Cómo la ves? ¿Qué rol tiene eso? Bueno, las Islas Malvinas están ubicadas en otro paso interoceánico y en una ruta alternativa al Indo-Pacífico, que además es muy discreta, porque desde el Indo-Pacífico no sé si me están viendo, si tengo video. No, no te estamos viendo la presentación. No, quiero que la A ver gente te ahora, vea. a ver ahora Ahora, sí hay video. si sacás la presentación, vamos a estar mejor. No, a ver, stop share. Ahí está, a ver. Y ahora, no sé, por ahí tenés la cámara apagada. Ahí estoy con eso. Ahí Ahora está, sí. ahora sí. Tuve Muy que bien, cambiar la computadora y me puse una computadora portátil porque la otra no listo. funcionaba. Entonces, Así que volvemos a la situación en el Atlántico Sur. ¿Qué pasa en el Atlántico Sur? en el Atlántico Sur tenemos la única, la única vía natural de pasaje de submarinos nucleares de manera discreta, porque por el canal de Suez, por el canal de Panamá, un submarino que va del Atlántico al Pacífico se tiene que poner. Yo creo que eso es un punto a tener en cuenta cuando analizamos el Atlántico Sur y esta problemática tanto del Reino Unido como de Estados Unidos para el Indo-Pacífico. Igualmente los portaaviones van a pasar con mucha seguridad y muy lejos de cualquier costa si pasan en la boca que hay entre el Cabo Buena Esperanza y el Cabo de Hornos. Y bueno, las Islas Malvinas son un punto de apoyo para cualquier operación de ese tipo. Igualmente, Muy si bien, necesita pasar un submarino del Pacífico al Atlántico de otra potencia, también tiene que pasar por ahí. muy bien. Le voy a pedir a un espectador, a alguien que nos está acompañando, que se llama Anonymous Attendee, que por lo menos nos diga un nombre, nos ponga un nombre, porque siempre me gusta dar un nombre, dar una referencia. Carlos Reynoso dice, ¿podría sumarse India al esfuerzo para contrarrestar, sumar fuerzas contra China? Muchas gracias. Bueno, India es un país muy importante. El concepto de Indo-Pacífico, que ha reemplazado al del Asia-Pacífico, hace que India, o sea, muestra un poco la importancia que los países occidentales le dan a India. Como un país que hoy por hoy tiene la capacidad demográfica para rivalizar con China, todavía no en desarrollo económico y tecnológico, pero que está a mucha velocidad avanzando. Entonces, ahí tenemos una organización que se lanzó ya en el año 2008 y que se ha revigorizado, que es el Quad, el Quadrilateral Security Agreement, que es una asociación entre Japón, otro actor importante en la región, Australia, Estados Unidos y la India. Y ahora se habla también informalmente del Quad más uno, en el cual el Reino Unido sería el más uno. Entonces sí, India es un país que tiene condiciones para jugar en serio y para eventualmente acceder al grado de gran potencia. Está en proceso de desarrollar su economía y su tecnología militar para estar en ese nivel. Muy bien, ahora viene una pregunta difícil. Nico Albanese pregunta, gracias Matías por la exposición. ¿Cómo participan en este nuevo orden en formación las armadas de Malasia y Singapur? Que no la trabajaste en tu tesis, pero ¿tenés respuesta para eso? Bueno, la Armada de Singapur es una armada muy interesante, porque a pesar de ser un país de dimensiones muy pequeñas,
es un país económicamente muy desarrollado, ha hecho grandes inversiones en defensa y ha adquirido uno de estos sistemas que yo llamaba de intercambiabilidad, que es el F-35 Bravo. Llama la atención que elija la versión de despegue vertical de este avión, resignando autonomía, capacidad de carga, que son las limitaciones que tiene esta versión del F-35. Uno podría pensar, ¿por qué no eligen un avión que despegue de un aeropuerto y se ahorran despegar verticalmente? Eso es un indicio de que hay la intención quizá de hacer uso de esa capacidad de despegue vertical. Entonces podríamos imaginar estas aeronaves decolando o analizando en portaaviones norteamericanos, o quizá británicos, o quizá australianos, japoneses. Eh, y después tienen también unos buques anfibios que son bastante extraños, pero que tienen una cubierta de vuelo. Y uno podría pensar eventualmente evacuar estas aeronaves desde ahí. Con lo cual, la Armada de Singapur, para empezar, controla el estrecho de Malaca. Y además tiene facilidades de apoyo que pueden servir también para... Y ahí tenemos un sistema de defensa que ideó el Reino Unido cuando se estaba yendo al este de Suez, que es el sistema de defensa del Pacífico. Es un sistema que integra justamente a Malasia, Singapur, al Reino Unido y a Australia en un acuerdo de cuasi alianza donde todos los países se comprometen a involucrarse si uno de ellos es atacado. Este grupo, creado en el año 67, ha sido revitalizado y el Reino Unido ha dado muestras de eso, ha reforzado su posición en Singapur, ha, ha abierto también bases en el Golfo Pérsico en el 2015 y en el 2018, en Omán y en Bahrein. Entonces Singapur y Malasia, bueno, es un país insular que también eh, controla, controla los otros estrechos que son alternativos, el estrecho de Sunda y el estrecho de Lombok. Entonces también son países importantes, pero bueno, también China tiene intereses y tiene mucho que ofrecer a estos países. Va a haber una competencia por ganar el favor de Malasia, porque, porque es un país geográficamente muy ubicado ahí en la región. Muy bien, Marcelo te pregunta, ¿qué probabilidades ve de un enfrentamiento naval en esta región en los próximos 5 años? Y la segunda pregunta es, ¿tolera, usa el AUKUS o lo recela? Bueno, las probabilidades yo creo que son bajas, espero que no se concrete porque sería una catástrofe para el mundo, pero yo creo y ahí volvemos a teorías un poco más liberales de las relaciones internacionales, la gran interdependencia comercial que existe, a pesar de que ha empezado a desacoplarse, hace que eso afecte intereses, que a nadie le convenga, digamos, una acción militar en esa zona. Sería para la economía del mundo una catástrofe. Se romperían todas las cadenas de suministro, habría problemas enormes para acceder a bienes y servicios que se producen en China. Y bueno, lo vimos en la pandemia, ¿no? Con el tema de los insumos médicos, cómo colapsó en pocos minutos. Entonces, eh, yo creo que eso sería una razón por la cual se podrían contener, digamos, estas tensiones. Siempre está el riesgo del error de cálculo. Entonces ahí el profesionalismo de las tripulaciones va a tener que ser muy importante para evitar justamente que un error de cálculo levante una escalada y que pueda hacer algún intercambio violento. Y te voy a hacer una pregunta yo. ¿Cómo luciría el combate naval en el Indo-Pacífico? ¿Algo parecido a Midway o cómo lo visualizás? No, yo creo que sería muy intenso en la guerra electrónica y sería un intercambio de misiles a cientos o quizá algunos pocos miles de kilómetros de distancia. Yo creo que no tendría nada que ver con lo que fue Midway, donde los buques estaban a la vista uno del otro. Yo ¿Y creo que por qué esto se baja, por qué se gasta en portaaviones entonces todavía? bueno, porque el portaaviones es una ¿No es la era plataforma, del submarino esta? bueno, el AUKUS es básicamente submarino.
sin duda, pero el portaaviones, eso lo, lo, lo expuso muy bien el primer comandante del portaaviones Queen Elizabeth, que hizo en Rusia una presentación sobre la vuelta, digamos, de la capacidad de portaaviones al Reino Unido. El portaaviones es un aeródromo flotante, es un aeródromo que puede en poco tiempo proyectar muchísimo poder aéreo y se puede mover de un lugar a otro. Entonces, eh, si bien tanto hay plataformas, digamos, hay instalaciones terrestres, tanto en Japón como en las islas del Pacífico, en Australia, bueno, esas plataformas, esas instalaciones no se pueden mover. Una vez que una de esas instalaciones es destruida, queda inoperativa. El portaaviones primero hay que encontrarlo y después hay que pegarle. Al portaaviones lo defiende un grupo de batalla, lo defienden buques muy modernos con sistemas muy modernos antimisil, lo defienden aeronaves, su propio grupo aéreo, tiene alerta temprana y tiene maniobra. Maniobra el portaaviones. Una cosa que un aeropuerto no puede hacer. Con lo cual, eh, sí, o sea, vemos la utilidad de esa tecnología porque China está a mucha velocidad desarrollándolos. También lo está desarrollando Japón, que le dicen destructores, pero son portaaviones con nombre de destructor y ya los han adaptado para justamente utilizar el F-35 Bravo. Lo está desarrollando Corea del Sur. Corea del Sur también va a tener en breve portaaviones. Y hasta el otro día salió en las redes sociales, hasta un país tan pequeño, pero con una marina con tanta tradición como Portugal, ya está pensando en tener su propio portaaviones. Con lo cual, el portaaviones no ha dejado de ser un arma desequilibrante y puede proyectar poder y puede proyectar prestigio nacional en todo el mundo. Y vemos que el Reino Unido se lo ha tomado muy en serio y ha invertido muchísimo dinero en eso, porque realmente operar buques de 65.000 toneladas es un esfuerzo presupuestario y logístico impresionante. Es interesante tu comentario porque allá lejos hace tiempo, para poder desarrollar la línea del Queen Elizabeth y el, eh, los dos portaaviones, el Príncipe de Gales y el Queen Elizabeth, tuvo que matar al Invencible, dar de baja a los GRMK-9, los Sea Harrier, tuvo que hacer, y en ese momento parecía como un gran achique de la Armada, ¿no? Pero sin embargo, es como que se achicó, y lo que vos estás mostrando también al mismo tiempo es que se expandió, ¿no? Y ese tilt, ese giro al Pacífico, justifica la, la presencia de los portaaviones, que seguramente algún día, y esto corre por mi cuenta, no porque sea una demanda operacional per se, pero posiblemente en algún momento en los próximos años lo veamos pasar por el Atlántico Sur, aunque sea del lado africano, pero seguramente esos giros al mundo los portaaviones los dan. Así como pasó el Ronald Reagan, por acá hay otros Y portaaviones. yo creo que si el despliegue es en un contexto de hostilidad, indefectiblemente va a tener que pasar por el Atlántico Sur, porque si Exactamente. pasa por una zona cercana a la costa, se expone demasiado. Tanto el buque mismo, hay una imagen muy interesante que uno puede buscar en Google donde se ve al portaaviones británico cruzando por el canal de Suez y lo cerquita que está la costa. Y es una costa bastante compleja, no es precisamente una zona tranquila del mundo. Con lo cual, y realmente acá tengo una duda que yo realmente me parece que no entra en el canal de Panamá. Me parece que por el canal de Panamá no se puede pasar. No pasa. Y además demoraría bastante tiempo pasar él y su grupo de batalla, y además la indiscreción que eso supone, porque está a la vista de todos también, ¿no? En cambio, por el medio del Atlántico Sur no lo ve nadie. Muy bien. Florencia Rondinella dice, ¿de qué manera participa Chile en las dinámicas del Indo-Pacífico? Florencia, te recomiendo, una de las últimas charlas de los CID la hicimos con Atina Lab y justamente hablamos del rol de la Armada de Chile en el Atlántico Sur y en el Pacífico. Así que a eso te queda ya como si tenés ganas de informarte, pero bueno, la pregunta es toda para vos, así que Bueno, Chile es un país que está en el Pacífico. Eh, toda su costa es una costa en el Océano Pacífico. Entonces, naturalmente, es su teatro de operaciones.
el Pacífico Oriental, podríamos decir, ¿no? Pero es el Pacífico. Además, Chile es un país muy abierto comercialmente, es un país al cual eh, los mares abiertos y el comercio internacional les resultan muy importantes. Es un país que si no tuviera acceso al mar, tendría su economía muy comprometida, porque, por ejemplo, no tiene capacidad de autoabastecerse de energía si no es por mar, que importan el petróleo, el gas y el combustible, igual que muchos de los insumos industriales que utilizan. Así que es bastante importante para el país mantenerse, digamos, con ese esquema de apertura de los mares. Y además, por supuesto, a lo largo de la historia siempre ha sido un país que se ha alineado con el bloque occidental, con lo cual su alianza con el Reino Unido y con Estados Unidos es histórica. Si nos remontamos a la Primera Guerra Mundial, le cedió uno de sus acorazados al Reino Unido inmediatamente, ¿no? Y si vemos actualmente, el corazón de su flota son buques de segunda mano, tanto de la Armada de Australia como de la Armada del Reino Unido. O sea que yo creo que Chile va... Y además, estas incorporaciones justamente le permiten interoperar porque vinieron estos buques con los equipos que traían ya, digamos, de sus armadas originales. Entonces, no creo que tengan mucho problema de interoperar con las armadas británica, americana y australiana, Y principalmente. te hago una pregunta. Una cosa es interoperar y otra cosa es ser intercambiable. ¿Va Chile a ser intercambiable? Bueno, la verdad que no lo sé, pero está, digamos, está en condiciones por lo menos de interoperar bastante, porque participa en el RIMPAC, porque tiene unidades de origen americano, de origen británico y australiano, eh, porque participa de muchos ejercicios, incluso un buque petrolero que ellos tienen también participa en maniobras de reprovisionamiento, entonces tiene que aportar y además tiene bases y tiene instalaciones en el Pacífico. Es un Muy lugar bien, donde se puede uno ir. muy bien. Horacio Gravinetti pregunta, un continentalista nos apareció acá. ¿Qué rol juega la Unión Europea en este nuevo realineamiento global? Respondelo desde lo militar, ¿no? ¿Qué pasa Bueno, con el continente militar europeo? La Unión Europea son muchos países. La Unión Europea es un país como Polonia, que tiene un problema de seguridad muy cercano, y es un país como los Países Bajos, que participaron con una fragata en el primer despliegue de portaaviones británicos, iba un buque de la Armada Real de los Países Bajos. Otros países de Europa, como Alemania, también han estado llegando al Indo-Pacífico con sus buques. Y después hay un país de la Unión Europea que es un país del Indo-Pacífico. Es un país que tiene 1,5 millones de habitantes en el Indo-Pacífico, que es Francia. Francia tiene 1,5 millones de ciudadanos franceses viviendo en el Indo-Pacífico. Tiene una fuerza naval con un almirante asignado, tiene territorios soberanos ahí y es un país del P5, es un miembro permanente del Consejo de Seguridad, es un país con capacidad nuclear, con submarinos nucleares de misiles balísticos, con portaaviones. El portaaviones Charles de Gaulle en el año 2019 estuvo por esa zona, estuvo operando con la Armada Australiana, con la Armada Japonesa, y bueno, tuvo también esta desilusión que fue el proyecto de venderle 12 submarinos convencionales a Australia, que bueno, se cayó finalmente por la decisión de crear el AUKUS, ¿no? Y que produjo un cortocircuito diplomático sin precedentes entre Australia, Estados Unidos y Francia, con retiro de embajadores y declaraciones bastante fuertes. Pero bueno, la Unión Europea comercialmente, seguramente va a necesitar llegar con su producción al Indo-Pacífico, pero son varios países, no es un solo país. Entonces, ahí vemos que cada país se adapta a su política exterior y la política común es un poco más vidriosa. Y el Reino Unido, como ya no pertenece a la Unión Europea, puede tener su agenda propia en la región.
no tiene las limitaciones que podría llegar a tener como miembro de la Unión Europea. Voy a proceder a leer un comentario y la última pregunta que te pido, bueno, nada, que en breve, pues ya estamos sobre la hora, antes de despedirte. Carlos Reynoso dice, apoyando lo dicho por el expositor, hay en estos momentos un interesante test de sistemas antimisiles en el combate real por parte de la US Navy contra misiles que vienen de Yemen, y que es la US Navy la que está proveyendo eh, la protección de las líneas de comunicación naval ahí en el Suez, como vos señalabas, en esta mirando un poquito el futuro de la guerra. Gustavo, y con esta pregunta vamos a cerrar el seminario de hoy, dice, en virtud que el AUKUS se basaría en las operaciones de sus submarinos, ¿es de esperarse en el futuro mayor número de operaciones de inteligencia electrónica por parte de China? Y agrega un comentario, Gustavo, te voy a hacer una pequeña corrección a tu comentario, el cual es correcto, pero lo que no está correcto es la identificación del avión. Dice, recordemos que en Chile recibió este año aviones no Nimrod, los Nimrod los dieron todo de baja, recibió los Sentry, ¿sí? De inteligencia electrónica de señales cedidos por Inglaterra. Así que con esa pregunta y después vuelvo para despedirte de este seminario tan interesante. Bueno, yo creo que eso ya está sucediendo. No tengo ninguna forma de corroborarlo, ¿no? Pero me imagino que eso está, digamos, funcionando en su máxima capacidad y es clave. No se puede concebir ningún tipo de operación y ningún tipo de planificación sin tener a todo el esfuerzo, digamos, de escucha y de atención. Así que sí, por supuesto. Y no solamente plataformas tripuladas, empiezan las plataformas no tripuladas, los satélites y también las redes, ¿no? Todo lo que es espacio y ciber, donde se están haciendo seguramente todos los esfuerzos para poder obtener lo mejor posible un orden de batalla de las capacidades, obtener inteligencia, porque va a ser decisivo. En los primeros minutos de un intercambio violento, el que tenga la superioridad electrónica va a tener una ventaja fundamental. Muy bien. Qué avión feo, dicho sea de paso, el Nimrod, ¿no? Pero bastante útil, por cierto, aunque ya ha tenido sus detractores. Matías, muchas gracias por haberte sumado a esta iniciativa del SEMA, de la Embajada y de la Cámara de Comercio Argentino-Británica. Eh, por supuesto que todo esto está en tu tesis va a ser publicada, esperemos ya el año que viene, y va a estar en acceso para que sea leída y comprada por aquellos que les interesan las cuestiones navales, y a todos ustedes que nos estuvieron acompañando, inclusive con los defectos técnicos que tuvimos el día de la fecha, agradecerles por la presencia y decirles que todavía nos queda un último encuentro en el mes de diciembre, que ya les haremos llegar antes de las fiestas, por supuesto, para cerrar este año de trabajo en este encuentro mensual que todos tenemos sobre temas de interés común entre Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña. Gracias a todos, gracias Matías, excelente como siempre y buen descanso para todos. Adiós. Hasta luego, muchas gracias, Juan.